trastorno del oído interno que se caracteriza por la hipoacusia, es decir, por la pérdida auditiva. En este sentido, hemos de tener en cuenta que además de esta pérdida auditiva podemos tener lo que son los acúfenos, que los acúfenos son pues ese pitido constante que escuchan las personas en el oído, que es bastante produce una molestia muy importante a esas personas que tienen este pitido en concreto. Para haceros una idea, es bastante similar al pitido que podemos escuchar si hemos estado sometidos a un volumen muy alto, muy intenso. Por ejemplo, si lo recordáis, pues el tema de la discoteca, ¿no? Si estábamos en una discoteca, pues a lo mejor cuando íbamos a la cama y íbamos a dormir notábamos ese pitido. O si hemos estado sometidos a mucho ruido intenso, quizás luego al cabo de un rato seguimos escuchando un pitido. Pues eso, las personas que padecen síndrome de Meniere, es uno de los síntomas que padecen. También hemos de tener en cuenta que hay otra característica, que es la principal, que es el vértigo. Hemos dicho 3, la hipoacusia, es decir, la pérdida de audición. Por otro lado, 2, los acúfenos. Y por otro lado, 3, el vértigo. El vértigo en el sentido de los mareos, de la pérdida de equilibrio que sufre estas personas que padecen Meniere. Como os decía, esta pérdida de equilibrio, este vértigo que padecen las personas que sufren de síndrome de Meniere es la característica principal. Y se puede tener una serie de ataques, es decir, puedes tener un ataque de vértigo y mientras estás andando, por ejemplo, sufrir este ataque y que te puede provocar incluso la caída al suelo. Entonces, estos ataques pueden ser esporádicos, tener uno cada 6 meses, cada 4, o pueden ser muy frecuentes, incluso con una frecuencia inferior a 15 días, que es muy limitante en esas personas y que ya lo veremos un poco más adelante. También tener en cuenta que cuando estos mareos son muy fuertes, provocan caídas. Entonces, estas personas que sufren síndrome de Meniere, además, suelen también sufrir pues lo que son fracturas de tibia, de peroné, fracturas en los pies, en las rodillas, etcétera. Tienen problemas también, sobre todo en extremidades inferiores, debido a las caídas frecuentes que se han podido tener. Como os decía, el vértigo es el síntoma principal. De hecho, se trata de una patología crónica interna del oído y, en ese sentido, lo que debemos de tener en cuenta es que, a nivel de tratamiento, es una enfermedad que, por desgracia, no tiene cura. Que no tenga cura no quiere decir que no sea tratable a nivel médico. Y hay personas que tienen este síndrome de Meniere y que, tratándose este síndrome de Meniere con medicamentos, y ahora veremos un poco qué es lo que hay, pues pueden hacer que su vida sea más plausible, es decir, que su vida pueda ser más tolerable y que puedan convivir con la enfermedad hasta el punto de que no les limite para trabajar, como luego veremos. En este caso, para conseguir que el tratamiento farmacológico sea lo mejor posible, una de las principales recomendaciones que se hace en la medicina es el hecho de que se reduzca el estrés. Se ha comprobado científicamente que muchas personas que tienen un estrés emocional, profesiones de estrés emocional o emocionalmente intensas, pues propicia los ataques. Por lo tanto, es una de las principales recomendaciones, evitar el estrés. También, como en muchísimas otras patologías, también el practicar ejercicio físico. Si se hace ejercicio físico y si está en buena forma, pues sirve para evitar esa frecuencia de ataques que se puedan tener y también evitar pues todo lo que lleve a la hipertensión arterial. Esto es importantísimo que también se tenga en cuenta. Y luego nos vamos al tema de la medicación. El principal medicamento es el SERC, que el SERC es betaistina, y el Bastarel. Son los dos principales fármacos que se suelen recetar por parte de los otorrinos a las personas que sufren síndrome de Meniere. Sin embargo, a veces las personas estos medicamentos pues no son eficaces y se les suele dar también antihistamínicos. Pero bueno, en todo caso, siempre os lo decimos que debe ser el especialista del otorrino que nos diga cuál es la mejor posibilidad para poder trataros. Para los casos en los que el vértigo resulta muy difícil de tratar, también se recurre a un dispositivo que se llama Meniette, y esta terapia pues consiste en la aplicación de una presión en el oído medio y que esto lo que hace es mejorar el intercambio de fluidos que hay en el oído, de forma que no se producen de forma más frecuente los episodios de vértigo.
Y por último, la última ratio que tendríamos, la última posibilidad que tendríamos terapéutica, no para todos los casos, pero sí que existe la posibilidad de intervención quirúrgica, de una cirugía que básicamente es una neurotomía vestibular, que lo que se hace es corregir los problemas de vértigo y conservar la audición del oído afectado. Y luego hay otra, que es la laringectomía, que esta solo se practica cuando se ha perdido la audición de forma total, porque sí que lo que provocaría sería que no pudiéramos escuchar nada. Esto es, grosso modo, lo que os quería comentar sobre el síndrome de Meniere. Y en relación a esto, lo que también quería acabar es sobre lo que hemos visto en todas las enfermedades, cuáles son los criterios para que te puedan reconocer una incapacidad permanente por síndrome de Meniere. Hemos de tener en cuenta que, como os he dicho siempre,